Si me preguntaran sobre la persona más amable del mundo, diría que es mi hermana Clementina. Fue un ángel guardián para muchos. Si el mundo se lleva a esas personas, ¿dónde está la justicia? Las lágrimas caían de mis ojos. Miré el ataúd de Clem, le di la palabra al sacerdote y me senté con nuestros padres. Mi hermana fue asesinada hace unos días en su apartamento, con el premio que Clementina recibió de la Sociedad Nacional de Hijas de la Revolución Americana, que lo otorga cada año a mujeres que ayudan a los desafortunados. El día del premio fue la última vez que vi a Clem. Mi hermana trabajó en una clínica gratuita ayudando a los pobres y en Médicos Sin Fronteras. En los últimos 4 años, ella fue a África para tratar a niños enfermos. Merecía el premio más que nadie. En el escenario, sosteniendo el premio, Clementina hablaba como alguien indigno, forzando una sonrisa para las fotos. ¿Qué te pasaba, hermana? Hace 4 años, mi hermana rechazó el apartamento en un barrio prestigioso comprado por nuestros padres. Vendió su coche de lujo, un regalo por graduarse en la universidad. Yo también recibí esos regalos, pero no los rechacé como mi hermana. Antes, Clem y yo solíamos ir a fiestas ruidosas y eventos sociales, pero luego todo cambió. Clementina se enfocó en su trabajo, dejando de hablar con los amigos y alquilando un apartamento que su salario de doctora en una clínica gratuita le permitía. Se distanció de todos los demás y se retiró en su caparazón. Recordé felicitar a mi hermana por el premio, pero ella solo dijo sin alegría, no lo merezco. Le ofrecí una fiesta. Se negó. Quería descansar. Lo último que le dije a mi hermana fue, nos vemos en Pollona. No fue, te amo, o lo hiciste muy bien, eres la única persona que lo merece. No, dije, nos vemos en Pollona. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Mi garganta se cerró y salí corriendo de la iglesia pensando que me iba a asfixiar. Cerca de la iglesia, Martín, triste, apoyado en un árbol con un cigarrillo, tarareaba Clementina. Él era amigo de Clementina y solía pasar mucho tiempo con ella. Creo que estaba enamorado. Hablamos de Clem. Le pregunté cuándo la vio por última vez. Martín dijo que fue hace unos meses y no hablaron mucho. Tras la ceremonia, nuestros padres organizaron un banquete fúnebre con fotos de Clementina en una mesa. En una de ellas, ella estaba sonriendo y abrazando a Martín, Diane y Ben. Todos estaban frente al auto con sus maletas. Era el 3 de junio de 2014. Los 4 acababan de iniciar su vida adulta. Diane fue contratada por una firma legal privada y habló en el tribunal. Martín se convirtió en presentador de un programa de entretenimiento en la televisión local. Ben fue contratado como gerente en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Clementina obtuvo un trabajo en una clínica prestigiosa. Decidió celebrar su primer éxito como adulta con un viaje por varios estados, pero regresó a los pocos días. Fue entonces cuando mi hermana se dedicó a ayudar a las personas que estaban en la miseria. Diane se convirtió en socia de una firma legal destacada. Martín era una personalidad de la TV y Ben era un empresario. Escuché que pasó por varias quiebras, pero por su auto aún tenía dinero. La policía terminó en el apartamento de Clementina y podíamos llevarnos sus cosas. Al recogerlas, lloré. Cuando salía vi el conducto de ventilación en la habitación. De adolescentes, solíamos quitar la tapa y ocultar secretos en el hueco. Ponía mi diario y mis cigarrillos. ¿Y si Clementina escondió algo ahí? Encontré un cuaderno extraño en el hueco. Sus páginas tenían frases como, lo siento mucho, ¿cómo puedo olvidarlo? Es imperdonable. ¿Cómo deshacerlo? ¿Cómo expiar mi pecado? Y más. Estaba la fecha 3 de junio de 2014 y la palabra fantasy, escrita en mayúsculas en una página. Encontré una cámara de video, una caja de cerillas con un logotipo extraño y una jarra sonriente. Tomé la cámara y reproduje un archivo. Vi a Clem en la pantalla llorando. Estimado señor y señora Wright, dijo. He intentado hablar con ustedes desde hace mucho tiempo. Me siento abrumada y lista para asumir la responsabilidad. Mi hermana se quedó en silencio y miró hacia la puerta. Una voz masculina la llamó.
Clem, ¿estás en casa?, tarareaba. Oh, mi querida Clementina. Mi hermana apagó la cámara. La hora y la fecha de la grabación eran de 3 horas antes de su muerte. Así que Martín me mintió, pero me preocupaba más lo que Clementina podría haber hecho. Tenía que descubrir qué había pasado hacía 4 años. Al día siguiente, el dueño del apartamento de Clementina llamó. Había recibido cartas para ella, incluyendo una multa por una infracción de tráfico con una foto del conductor y el lugar, un sitio a 5 horas de donde vivíamos. Fui allí de inmediato, un tranquilo pueblecito. Mostré la foto de mi hermana a los transeúntes por si alguien la había visto. Luego fui al hospital, pero nadie conocía a Clementina. En mi camino vi un restaurante con el logotipo de una jarra de cerveza sonriente, igual que en la caja de cerillas de Clem. Decidí pasar por allí. La mujer del mostrador fue amable y me ofreció su sopa de tomate. Un hombre entró saludándola a viva voz. Buenas noches, señora Wright. Sentí una descarga eléctrica. Mostré la foto de mi hermana y la reconoció. Dijo que Clem pasaba a menudo por su restaurante. Siempre pedía café y se sentaba en la misma mesa con expresión triste. La mesa que la dueña me enseñó estaba vacía, así que me senté y miré alrededor. Vi un tablón de anuncios con un joven sonriente de ojos azules. Billy Wright. El periódico decía que no volvió a casa el 3 de junio de 2014. La fecha del cuaderno de Clem tuvo relación con su desaparición. Al regresar decidí visitar a Martín. Elegí un lugar lleno de gente. Le pregunté por qué me había mentido. Resultó que él y Clem habían empezado a salir esa noche. Martín planeaba quedarse en casa de Clem. Pelearon y él se fue. Le pregunté por Billy. Martín se quedó congelado. Luego se levantó bruscamente. Adivinó que iría a la comisaría. Prometió contármelo todo si yo no revelaba el secreto. Hace 4 años, Martín, Clementina, Diane y Ben atropellaron a este joven con el coche por la noche. Diane conducía y se mareó. El joven estaba muerto. Encontraron su licencia en uno de los bolsillos. Así sabían su nombre. Temían por su futuro, así que enterraron el cuerpo en el bosque. 3 meses después, recibieron cartas anónimas. Alguien sabía lo sucedido y exigía $25,000 a cada uno para guardar silencio. La carta daba instrucciones de dónde y cuándo dejar el dinero. El siguiente año, todo se repitió. Los amigos recibieron las mismas cartas anónimas. Clementina no pagó. Martín se ofreció a pagar por ella, pero ella no aceptó. Esa fue la razón de su discusión en el día de su asesinato. Martín me dio detalles del lugar donde atropellaron a Billy, cerca de su ciudad. Fui allí, pero no encontré nada útil para mi investigación. Aproximadamente a 1 kilómetro del lugar había una gasolinera. Vi una cámara de CCTV allí, apuntando al sitio del accidente. Podría haber capturado algo, pero el cajero me dijo que no sabía nada sobre el accidente y que el video se almacenaba durante un mes. Fui al restaurante de la señora Wright. Al traerme mi café entró un hombre que saludó a la dueña. La señora Wright me dijo que él era el orgullo de su pueblo. Construyó un hotel junto a él en solo 3 años, aumentando el turismo y los cafés locales. El hombre se llamaba Tyler. Tomó el pedido de la señora Wright y se fue. Construir un hotel no es barato, especialmente a corto plazo. ¿Cómo obtuvo Tyler tanto dinero? ¿Qué hace él?, pregunté a la señora Wright. Me dijo que heredó. Y antes trabajaba en la gasolinera. El hombre vio el accidente, chantajea para obtener dinero y construir el hotel. Fui al hotel y me paseé por él. No sé lo que buscaba, pero Tyler salió. Le expresé mi emoción, prometiendo visitar el lugar algún día, y me apresuré a despedirme del asesino de mi hermana. De vuelta a casa, llamé a un detective y le pedí que averiguara la fuente del dinero de Tyler. No había herencia. El hombre fue condenado por vender drogas en la gasolinera hasta que el dueño se enteró. Él evitó el castigo y la policía lo dejó ir. Sospechaban que Tyler vendía drogas en el hotel y fue arrestado, pero él no tuvo nada que ver con el asesinato de mi hermana, ya que el accidente ocurrió cuando la gasolinera no funcionaba. Llamé a Diane y le pedí una reunión. Me citó en una cafetería en las afueras, ya que tenía otra reunión cerca. El estacionamiento estaba oscuro. Dejé coche y caminé al edificio.
también oscuro. Escuché un susurro y sentí un dolor agudo tras ser golpeada en la cabeza. Me desperté en un almacén lleno de cajas de comida y otros productos almacenados. Las etiquetas decían Fantasía. Había materiales publicitarios de la marca dispersos por el suelo. Escuché a Diane, Ben y Martín. «Tenemos que deshacernos de ella», gritó Ben. Diane callada. Martín no estuvo de acuerdo. Había un zumbido en mi cabeza, pero entendí lo sucedido. Diane les contó a Martín y Ben que la había llamado y me invitó a la cafetería cerrada. Allí alguien me atacó y me trajo a este almacén. Sentada, atada a la silla, esperaba la decisión, viendo la palabra fantasía al abrir los ojos. Recordé lo escrito en el cuaderno de Clem. Estaba cerca de resolver el misterio de mi hermana. Solo quería hacerlo antes de que sus amigos me mataran. Ben notó que ya estaba consciente. Me quitó la mordaza y me preguntó qué le había dicho a la policía. En vez de responder, le pregunté a Ben cómo estaba y de dónde había sacado el dinero para iniciar tantos negocios que iban a la quiebra repetidamente y además pagar al chantajista. Furioso, Ben me abofeteó. Levantó la mano para repetirlo, pero Martín atrapó su mano. «¿Qué quieres decir?», me preguntó Diane, pero seguí hablando con Ben. «Esta cafetería también quebró, ¿verdad? Y la empresa de comestibles también, los restos están esparcidos por aquí». Diane me escuchaba con los ojos entrecerrados. Parecía darse cuenta. «Sí, Ben. ¿De dónde sacaste el dinero?», preguntó ella. Ben negó su implicación. «¿Quieres ir a la cárcel?», gritó. Diane exigió una explicación. Martín dijo que era mejor ir por un asesinato involuntario que por dos, uno intencionado y en grupo. Ben gritó muy fuerte. «No cuentas a Clementina. Me deshice de ella por salvarnos a todos. La perra nos iba a traicionar». Martín miró a su amigo desconcertado. «¿La mataste por dinero?», Diane preguntó. «¿Tú nos chantajeabas?». Ben se rió. «¿Qué vas a hacer? ¿Presentar una queja a la policía? ¿Contarlo todo?». Martín se dio cuenta y se lanzó hacia Ben. Me derribaron con la silla, así que aflojé la cuerda. Diane me ayudó a evitar otro crimen. Martín dijo: «No quiero ocultarlo más. Atamos a Ben y llamamos a la policía». Sentí alivio al saber que el asesino de Clementina sería castigado. Sí, pero saber que la culpa carcomía el corazón angelical de mi hermana durante años me deprimió. Todos los días se castigaba por lo sucedido y deseaba arreglarlo. Reuniendo valentía, estaba lista para confesar, pero ella llegó tarde. El corazón de Clementina era amable y habría seguido así si viviera. Ahora, debo hacer el bien por ambas para que una parte de Clementina viva en este mundo. Entré a la casa de un desconocido con los oficiales de policía. Mi ex esposo John estaba en el suelo junto a una joven mujer. Sin sangre, sin huellas de una pelea. Solo sobras en los platos, un paquete abierto de mis vitaminas de edición limitada cerca y dos cuerpos sin vida. Soy Sally, un entrenador de fitness famoso. Tengo un club deportivo y vendo ropa y vitaminas. John es mi esposo y abogado. Llevamos 15 años casados y nos divorciaremos en una semana. ¿Por qué? Porque Johnny siempre me engañaba. Aunque lo supe recientemente, estábamos a punto de enfrentar un proceso largo y estresante de división de propiedades. Nos conocimos. Ser estudiantes pobres sin matrimonio no tenía sentido entonces. Ahora que nuestra riqueza es de millones de dólares, sí podemos pelear. Eso es lo que el detective buscaba. Él empezó lejano. Me preguntó última vez que vi esposo y cómo Cynthia, encontrada muerta con él, entró en su vida. Fue directo al grano y preguntó cuánto recibiría del tribunal tras la muerte de mi esposo. A pesar de la deshonestidad de John, no podría asesinarlo en nuestra relación. Eso le dije al detective exactamente. Sin embargo, no creyó mis palabras y me sorprendió que me considerara uno de los principales sospechosos en el asesinato de John y Cynthia. En ese momento, me di cuenta de que necesitaba investigar esta historia personalmente para limpiar mi nombre y evitar la cárcel. Pensé que Charlie, esposo de Cynthia, podría ser el asesino. Casada al conocer a mi esposo. Cynthia era empleada de Joe, quien guardaba su información en su oficina. Fui. Encontré la dirección de la casa de la mujer asesinada
y conocí a su esposo. En mi camino vi la tableta de Joe en su silla. Intenté ingresar la contraseña, pero fallé. Contraseña errónea. Llevé la tableta conmigo, aunque necesitaba intentar acceder a sus mensajeros. Tal vez en alguna de las correspondencias obtenga una respuesta a la pregunta de quién deseaba su muerte. Charlie no abrió la puerta mucho tiempo. Cuando finalmente me dejó entrar, parecía aplastado y sus ojos estaban llorosos. Había una maleta sin desempacar en la sala. Charlie explicó que regresaba de un viaje de negocios. Hace unas horas. No se ha ocupado de las cosas desde que supo del asesinato. Ahora iba a salir para ser interrogado en la comisaría. ¿Realmente estaba fuera de la ciudad? ¿Y realmente importa? Podría haber puesto las vitaminas envenenadas en el frasco de Cynthia antes. Le pregunté a Charlie sobre su destino y alojamiento. Y al ir al gimnasio, verifiqué esta información. Los hechos coincidieron, pero no probaba la completa involucración del hombre traicionado. La TV local transmitió historias del asesinato. Todos en el club de salud estaban pegados a la pantalla. Imágenes mostraban cuerpos de John y Cynthia, casa donde estaban y frasco de vitaminas. En una toma, el camarógrafo hizo un primer plano de la tapa del frasco y vi un número. 7. ¿Cómo podría olvidar? Nuestros frascos Ed, limitada, están numerados, solo 50. Ver cómo lo venderían. Tengo los nombres de los clientes en mis informes. Abrí el archivo de inmediato. La cliente era una mujer desconocida. El frasco número 7 fue a Carmel, a 60 millas de aquí. La contraseña de Seven Joe tiene 10 caracteres, 3 7s, seguidos de los números del 1 al 7. 37 es su número de la suerte. ¿Cómo olvidé eso? Ha estado detrás toda su vida. Números en matrícula, fecha de nacimiento, dirección de primera oficina. Ingresé contraseña y obtuve lista de mensajes. En uno de sus mensajeros, encontré su chat con Charlie. Este esposo resentido escribió a amante de su esposa: «Te mataría por arruinar mi familia». Miré mi reloj. Charlie está siendo interrogado. No tiene sentido perder tiempo. Mejor ir a Carmel y de regreso. Pasaré por casa de Charlie bajo pretexto de estar en misma situación y querer apoyarlo. Así podré hacerle preguntas y ver cómo es. Con estos pensamientos en mente, conocí a una mujer en Carmel y pedí el frasco número 7 de mi tienda. El pequeño pueblo me recibió con un fuerte aguacero. El lugar al que llegué, Carmel, resultó ser una antigua casa pequeña rodeada de un jardín descuidado. Di vueltas alrededor. Vi las marcas de las ruedas del coche en el patio y el camino de tierra que se extendía más allá. Llamé a los dueños, llamando y golpeando, pero no había nadie. Una vecina salió y se presentó como Lucy. Le expliqué que vendía vitaminas y quería conocer a la mujer que las había pedido. Lucy se sorprendió. Me dijo que no había mujer en casa. Había sido alquilada por un hombre soltero por casi 6 meses. Empecé a preguntar por él, y Lucy describió a un hombre que me parecía muy familiar. Le mostré la foto de John y ella lo reconoció de inmediato y lo llamó Joe. Traté de ocultar mi nerviosismo y sorpresa. Le pregunté cuánto tiempo estuvo ausente. La respuesta de Lucy me dejó atónito. Hace solo 1 hora, esto parecía una locura. Vi a John muerto y ahora escucho que está vivo. Decidí esperar a que el inquilino regresara y me metí en mi coche estacionado al otro lado de la calle para verlo y asegurarme de que no estaba loco. Unas horas después, la luz fuerte de los faros de un coche me cegó brevemente. Cuando pude ver de nuevo, vi a un hombre junto al coche. El hombre entró al garaje, sacó un gato y desmontó una llanta. Decidí acercarme a él y estaba seguro de que era John. Nada de eso tenía sentido. Vi su cuerpo sin vida. Vi al equipo forense llevándolo lejos. Ahí estaba, parado frente a mí, no con el traje impecable que suelo ver. Viste una camiseta vieja y vaqueros, ropa que siempre odió. Temblaba de miedo, pero llamé el nombre de mi esposo con valentía. Se dio la vuelta bruscamente, me miró a los ojos, sacó una pistola de debajo de su camiseta y disparó. Corrí a mi coche, oyendo disparos más fuertes detrás. Sentí mi corazón saltando con estrés y adrenalina. Aceleré y fui a casa. Afortunadamente, quitó la llanta, lo que me daba ventaja si decidía perseguirme hasta el final. Seguí pensando en cómo mi John era un traidor, un fraude que fingió su propia muerte y un ladrón que también intentó matarme. ¿Pero por qué haría eso? No entendí la lógica.
Al llegar a casa, lo primero que quería era llamar a la policía. ¿Qué les diría? El hombre grabado muerto y intentó matarme. Pensarían que estoy loco, y probablemente tendrían razón. Me interrumpieron los frenos de un coche estacionado en mi patio delantero, el mismo que había visto en el patio en Carmel. John salió de allí, y yo temblé. Agarré el póker de la chimenea y subí corriendo al segundo piso. En el dormitorio había un botón de llamada a la policía que John instaló tras el robo. Lo presioné y me encerré. Oír a John talar árbol. Puerta principal de casa. Hacha, Jack Nicholson en resplandor. Rezo por policías rápidos. Ya está subiendo al segundo piso. Oigo sus pasos. Un disparo. Otro. Uno. Dolor en mi brazo. Sentí algo cálido correr por él. Era mi sangre. Me golpeó en el hombro. Me mareé. Después oí otro disparo y... La policía ordena a John soltar arma. La puerta tembló al ser lanzada, espalda contra ello. Tiré del mango, salí corriendo y golpeé a John en la cabeza con el atizador. Perdió la conciencia, yo grité. No me disparen. John, al recobrar la conciencia, respondió a la policía como Joseph, el hermano gemelo de mi esposo, algo que nunca mencionó. Tras la muerte de sus padres, John bebió mucho y un día condujo ebrio en el coche de su hermano. Y tuvo un accidente que causó 4 muertes. Dejó el coche y mintió a la policía, culpando a su hermano. Joseph pasó 20 años en la cárcel. Cuando salió, llamó a John. En vez de arrepentirse, John le dijo a su hermano que nunca volviera. Además de eso, él robó. Su hermano vendió casa, coches y toda herencia. Así que José sintió la necesidad de retaliar. Obsesionó con mi esposo. Se convirtió en un acosador que sabía todo sobre nuestras vidas. El divorcio, la división de bienes y Cynthia, por quien John me dejó. Entonces Joseph ideó este plan. Decidió envenenar a mi esposo y culparme. Iría a la cárcel y Joseph mostraría con pruebas. Era el hermano de John y heredó. Él ordenó mis vitaminas con ese fin específico. Él no supo que todos lo sabían. La botella tiene un número bajo tapa. Joseph creyó que no sería hallado. Así que descuidadamente pidió un paquete a su dirección. Se presentó a su vecina Lucy con su nombre real, pero lo acortó a Joe. Nombres coincidieron cuando yo hablé con la mujer en Carmel. Joseph se coló en la casa donde el marido y su amante envenenaron la cena en el horno. Esperó hasta que John y Cynthia murieran y cambió el frasco de vitaminas por pastillas envenenadas para asegurarse que fuera a la cárcel por asesinato. Una historia difícil de creer. El hermano gemelo, sediento de venganza, asesinó a su hermano y a Cynthia, su amante. Podría ser la tercera víctima, pero tuve suerte de escapar. Joe condenado a cadena perpetua. Me quedó cicatriz en hombro, recordándome siempre de él. La historia de mi esposo y su hermano gemelo. Puedes juzgarme, pero Joseph, quien casi me mató, le he perdonado. No era tan malo como persona. Su vida sería completa. Distinto sin el comportamiento despreciable de mi ex esposo. Por eso voy a ver a Joseph, en prisión cada semana. No pensé que habría espacio para una amistad así en mi vida. Nunca digas nunca. Juan bajó hacia mi cuello besándome apasionadamente. La pantalla del teléfono en la mesita de noche se iluminó. Eché un vistazo y casi me desmayó. Era un mensaje de Ana, mi hermana, que desapareció bajo circunstancias misteriosas en las montañas la semana pasada. ¿Qué te parece, Juan? Leí en la pantalla y aparté al exmarido de Ana. Toda la familia estaba esperando que Ana se pusiera en contacto, pero yo estaba segura de que se había ido. Y no fue por la tormenta que la atrapó a 3,000 metros de altitud. Fue algo o alguien más. Ana era una snowboarder profesional y habría lidiado con la ventisca. Nos enteramos de su desaparición por su nuevo novio, Miguel. Según él, tuvieron una pelea ese día y Ana dijo que iba a hacer snowboard sola. Ese era su estilo. Ana tomó su tabla, dejó el hotel, llegó a la cima y nadie la vio después. Miguel dijo que se preocupó tan pronto como informaron sobre la tormenta. El teléfono de Ana no contestaba. No le permitieron subir a la montaña, ni los rescatistas ni el helicóptero que sobrevoló esa maldita montaña durante quién sabe cuánto tiempo encontraron algo. No hubo restos de snowboard, ni, Dios no lo quiera, un cuerpo.
La policía se negó siquiera a escuchar que fuera algo más que un accidente obvio, uno de los de docenas que hay cada temporada, diciendo que podría haberse evitado si alguien se hubiera asegurado de que Anna no hiciera snowboard en la tormenta. ¿Me estás culpando? Preguntó Migue con voz temblorosa cuando expresé estos pensamientos frente a todos, mirándolo directamente a los ojos. Era otra tarde en el apartamento de nuestros padres, donde nos habíamos estado reuniendo todos los días desde la desaparición de mi hermana. Rezábamos, enviábamos pensamientos al cosmos y toda esa tontería. Maldito bastardo, no tenías derecho a dejarla ir. No tuve tiempo de responder a Migue porque Juan se lanzó sobre él. Era el exmarido de mi hermana. Nos visitaba a menudo después del divorcio para ver a su hijo de 2 años, Tommy, que vivía con Ana en casa de nuestros padres. Papá respetaba a Juan y estaba convencido de que mi hermana había cometido un error y que antes o después volvería con él. Migue cayó al suelo. Basta, Elisa. Mi mamá me espetó enojada. ¿Ves lo que les estás haciendo a todos? Por supuesto que encontrarán a Ana. Con estas palabras, ayudó a Migue a levantarse. Por supuesto que encontrarán el cuerpo, la corregí. En primavera, cuando la nieve se derrita. Es lo que dijeron los rescatistas. El silencio se rompió cuando golpeé la puerta del balcón. Tenía que descubrir la verdad porque dependía de quién obtendría la custodia de Tommy. No me importaba si quién de los 2 hombres de mi hermana lo conseguía, pero tenía que estar segura de que era inocente. Por ahora, ambos levantaban mis sospechas. Migue estaba bebiendo y llorando. Juan estaba sufriendo y volviéndose loco. Migue fue el último en ver a Ana. Juan llegó a la escena primero, mientras Migue se emborrachaba en la habitación. Migue podría estar involucrado porque Ana solía volverlo loco con su negativa a mudarse con él y con el niño. Juan podría estar involucrado porque Ana lo había ignorado durante mucho tiempo y había limitado el contacto con su hijo. ¿Crees que está involucrado? Mi rápido flujo de pensamientos se disipó con el humo del cigarrillo. Juan hizo clic con su encendedor detrás de mí. ¿Él o alguien más? ¿Cómo quién, por ejemplo? Preguntó mirándome intensamente a los ojos. Podría ser cualquiera. Ana rompió muchos corazones. Juan sonrió, pareciendo entender mi punto de vista. ¿Y qué vas a hacer? Voy allí, y no descansaré hasta encontrar la respuesta. Juan objetó. Yo estuve allí. No hay nada más que nieve. Era cierto, había corrido desde alguna conferencia de neurocirujanos tan pronto como supo que había desaparecido. Pero ya había tomado una decisión. Ahora es mi turno de ir, dije. Juan me miró. Podría ser peligroso. Iré contigo. ¿Qué? Esto fue una sorpresa. El apuesto Juan, a quien había admirado secretamente desde que Ana lo trajo, que nunca me había tomado en serio y por quien no había tenido ninguna relación hasta los 30, de repente quería ayudarme con la desaparición de mi hermana. ¿Era una trampa o era un objetivo noble por la memoria de su ex esposa? De cualquier manera, no discutí. Era una buena oportunidad para vigilarlo. Al día siguiente, Juan y yo dejamos nuestras cosas en un hotel en la base de la montaña. Alquilamos el equipo y tomamos el teleférico hasta arriba. Pero en la cima no había nada, excepto un letrero con un mapa de los pueblos alrededor de la montaña. Estábamos a punto de dirigirnos a uno de ellos, Montón, cuando el operador del teleférico anunció otra tormenta y nos ordenó bajar. Por la tarde estábamos bebiendo vino y hablando de lo vacío que se sentía sin Ana. En algún momento nuestros rostros se acercaron y él me besó. Maldita sea. ¿Qué estaba haciendo? Me liberé de su abrazo y desaparecí en el baño. Por un lado, siempre me había gustado Juan, pero era el ex de mi hermana y también mi sospechoso. ¿Era esto un acto desesperado de pasión o estaba tratando de confundirme? Bien, Juan, juguemos este juego. Al ver el mensaje en mi pantalla, Juan se quedó helado. Murmuró algo y corrió a su habitación a por su teléfono. Intenté llamar a Ana, pero una voz automatizada dijo que las llamadas entrantes estaban bloqueadas por el titular. Luego mi hermana envió un mensaje de texto diciendo que estaba bien, que todos la estaban molestando y que quería estar sola. También me dio luz verde para estar con Juan. Como tengo ojos en todas partes. Te lo explicaré cuando nos veamos. Ella no respondió de nuevo. ¿Era esto una broma cruel? Llamé a Migue. Resultó que Ana también le había enviado un mensaje de texto. ¿O fuiste tú quien lo envió? Pensé. Luego mi mamá me llamó muy feliz. Este caos me estaba dando dolor de cabeza. Le pedí a Juan que me dejara sola.
A la mañana siguiente nos dirigimos a casa. No hablamos mucho. Pero no le digas a Ana lo nuestro, ¿de acuerdo? Simplemente asentí con la cabeza, ya que mi mente estaba en otra parte. Cuando regresamos, fui directamente a la comisaría de policía. Quería que rastrearan la señal del teléfono, pero me miraron como si estuviera loca. Tu hermana ya apareció. Deja de jugar a la detective, niña. Tal vez estaba reaccionando de manera exagerada y había una explicación. Después de todo, Ana era del tipo que fácilmente podría irse de viaje. Durante unas semanas, Ana envió mensajes de texto a todos por turnos. Sus redes sociales volvieron a la vida. Había fotos de cafés, paisajes montañosos e incluso selfies. Ana se veía feliz. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que esto era un juego cruel y seguía preguntándome quién lo estaba jugando. Todo cambió con una foto. Estaba segura, 100%, de que el teléfono estaba en manos de otra persona. La foto fue tomada desde una perspectiva en primera persona. Ana estaba acostada en un sofá de hospital con un catéter en el brazo. El pie de foto decía Día de Donantes como siempre, y mi perfil estaba etiquetado Maldita sea. Sí, esta era nuestra tradición anual. Pero Ana había sido diagnosticada con VIH hace 6 meses. No podía donar sangre. Nadie lo sabía, excepto yo. Esta información movilizó a la policía. Pronto, obtuve la confirmación de mis sospechas. La última señal fue rastreada hasta nuestro barrio. Los datos tenían un margen de error de medio kilómetro, así que mirando las 2 direcciones familiares en el mapa me hice una pregunta. ¿Migue o Juan? Tan pronto como la policía comenzó a moverse, la falsa Ana desapareció de todos los radares. El último mensaje que recibí de su número fue: Tú eres la siguiente, hermana. La policía empezó a demorarse con las órdenes, pero yo no podía esperar. Escribí: Sé quién eres, haciéndolo desde el nivel superior del garaje, donde tenía una vista clara de las casas de los 2 hombres de mi hermana. En un momento, un migue espantado salió disparado de su casa y se fue en su coche. Esta era mi oportunidad. La casa era espeluznante porque Ana estaba en todas partes. Todas sus fotos recientes, esparcidas y pegadas por toda la casa, me hicieron contener las lágrimas. Debajo de las fotos había fechas y pies de foto. Entonces, ¿qué te parece, Juan? 2301. Ese fue el día que estuvimos en el hotel cerca de la montaña. Entonces, Migue estaba haciendo un seguimiento de las fotos que ya había usado. Entonces era él. El sonido de un motor vino de afuera. Entré en pánico y corrí. Pero algo me pinchó en el cuello y me sumergí en la oscuridad. Desperté en el hospital. Mi cabeza estaba a punto de estallar. Resultó que Migue me había dejado inconsciente con un tranquilizante. Me ató y planeaba hacer algo malo. Juan llamó a la policía. Resultó que también había estado vigilando la casa de Migue por un tiempo. También encontraron el teléfono de mi hermana allí. Por la tarde estábamos tomando té en la cocina de Juan. Di un sorbo y grité porque el té caliente me quemó los labios. Dejé la taza. El teléfono sonó y Juan, disculpándose, corrió escaleras arriba para iniciar su teleconferencia. Mientras el té se enfriaba, tomé un bolígrafo y comencé a garabatear en un papel. De repente, mis ojos se fijaron en una inscripción dorada en él. Montón. ¿Qué? Ese es el nombre del pueblo al otro lado de la montaña. En un momento ya estaba buscando en Google. Los 5 mejores bares en Montón. Los mejores miradores en Montón. Precios en Montón. Mahon Conferencia de Neurocirujanos en Montón. Ahí estaba. Así fue como Juan llegó al lugar del accidente tan rápido. Hice clic en el enlace, desplacé el sitio web y casi vomité. El doctor Juan Richer, a quien sus colegas llaman en broma el segador, dio una presentación sobre la disección del cerebro de una mujer de 32 años. Dios mío. Ana tenía 32 años. Las letras se difuminaron ante mis ojos. Apenas llegué al baño. Después de vaciar mi estómago, regresé a la cocina y me apoyé contra la ventana, respirando el aire fresco de la tormenta. El relámpago iluminó el cobertizo. ¿Por qué alguien sin una granja necesitaría un cobertizo? Escuché. La reunión estaba en pleno apogeo. Tenía que apresurarme, y la lluvia estaba de mi lado.
El cobertizo estaba cerrado con un candado. Al rodearlo vi una ventana y la rompí cortándome el codo. Dentro estaba húmedo y era espeluznante. Mi teléfono estaba casi muerto, así que solo podía usar su pantalla como fuente de luz. Finalmente, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Una mesa con instrumentos quirúrgicos. Automáticamente tomé el bisturí. Luego vi las siluetas. Muchas siluetas alrededor. Hasta donde podía ver, eran algunos maniquíes que ocupaban casi todo el espacio del cobertizo. Estaban vestidos con ropa femenina y estaban en varias poses, sentados, agarrándose la cabeza, con los brazos extendidos. Hilos delgados corrían de sus extremidades al techo. Luego, de repente, vislumbré un patrón familiar. Mirando más de cerca, vi el vestido azul de Anna. Me acerqué al maniquí. ¡Maldita sea! Era mi hermana. Sus ojos vidriosos miraban más allá de mí, y su brazo pálido estaba levantado en saludo. Cuando encendí la pantalla de mi teléfono en las otras figuras, vi que todas eran mujeres, con sus cabezas cosidas en la nuca, piel gris muerta y hilos de marioneta conectados a las vigas del techo. Maldición, mi teléfono se apagó. ¡Lisa! ¡Maldita sea! Estaba viniendo. Un rayo de luz cortó la oscuridad, y el rostro de Juan apareció en la ventana rota. Inmóvil por el miedo, solo pude pegarme contra la pared para que no me viera. ¿Dónde estás? Si no se me ocurría algo, me convertiría en su nueva marioneta. El candado tintineó cuando fue arrojado. La silueta de Juan, sosteniendo una sierra médica, se paró en la puerta. Se acercó para encender la luz, pero parecía que el relámpago había fundido los fusibles. Juan caminó hacia mí. Lizzie, ¿por qué me das la espalda? ¿Qué estás escondiendo? La mano de Juan aterrizó en mi hombro, una expresión de confusión en su rostro. Me dio la vuelta y vio una de las muñecas muertas con la que había intercambiado la ropa. ¡Tú! La voz de Juan sacudió las paredes, pero ya estaba empujando entre los cuerpos de las marionetas, corriendo hacia la salida. Juan se movía rápidamente como un depredador y podía escuchar por su respiración que se acercaba más. Cuando el psicópata me agarró del pelo, me di la vuelta y le corté la cara con el bisturí tan fuerte como pude. Retrocedió y aulló. Corrí afuera y cerré la puerta, usando una pala como cerrojo. La bestia estaba atrapada, ya que la ventana era demasiado pequeña para que él escapara. Juan estuvo en montón y llamó a Ana para hablar, amenazando con que había encontrado una manera de quitarle a su hijo. La interceptó en una moto de nieve, la mató y se llevó su cuerpo con él. Luego disecó públicamente su cerebro. Más tarde resultó que todos los cerebros de sus presentaciones fueron tomados de mujeres que habían desaparecido en un radio de 500 kilómetros durante el año pasado. Embalsamaba sus cuerpos, haciendo una colección de marionetas de aquellas que no lo habían obedecido en vida. Cuando decidí ir a Monton, él ideó este juego con los mensajes. Preparó el primero de antemano y logró enviarlo en el momento de nuestra cita, dándole una fuerte coartada. Cuando estaba observando y envié el mensaje, sintió el peligro y envió a Migue la ubicación desde el teléfono de mi hermana para atraerlo fuera de la casa. Cuando Migue se fue, Juan iba a dejar el teléfono, pero me vio entrando a escondidas. Juan me dejó inconsciente primero. Luego hizo lo mismo con Migue, y lo organizó de manera que pareciera que Migue me había atacado. Migue usó las fotos con fechas y pies de foto en su propia investigación. Siempre lamentaré la muerte de mi hermana. Ella era una estrella brillante que rompió muchos corazones. Pero cuando sirves como un imán para los hombres, tienes que ser el doble de cuidadosa porque uno de ellos podría ser un maníaco con una mente retorcida. Gracias a Dios, ahora no tengo que preocuparme por el pequeño Tommy, porque yo me ocupo de él. Y he encontrado mi vocación, ya que ahora ayudo a la policía en casos de asesinos en serie. Soy psicóloga criminal.